Hola chicos, ¿qué tal? De nuevo, una clase más de tecnología del concreto y de los materiales. Vamos a presentar el acero. Bueno chicos, así feliz de encontrarnos en una clase más. Tenemos que es el acero, ¿no? El acero por lo general son aleaciones. El hierro, por ejemplo, en cuanto nosotros hablamos, por ejemplo, acerca de los aceros, nosotros pedimos que son porcentajes entre variables del 0,08 de carbono a 2,14, ¿no? Y se distinguen también, por ejemplo, se distinguen básicamente en la cantidad que tienen de carbono, que tienen sus composiciones en las que contienen, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, acerca de lo que es el acero, los aceros por definición son una aleación de hierro y carbono, donde tienen un límite inferior del carbono, el 0,06, hay algunos que dicen que es del 0,08. El hierro, por ejemplo, es un material puro, suave y muy dúctil, de baja resistencia. El límite superior es del 2%, hay otros que acá lo consideran, por ejemplo, de 2,14, debido a que un mayor contenido de carbono hace que el material sea más frágil para que sea laminado y conformado o cizallado, ¿no? Que podría ser como colado. Se desea pasar, por ejemplo, por un arrabio por 93% de hierro, 4% de carbono, 0,5 o a 0,2 de silicio, 1% de magnesio, de 0,1 de fósforo a 0,5 de azufre. Por ejemplo, en el acero, igual no tiene una cantidad de hierro del 98%, 0,6 a 2 puntos de carbono, de 0 a 0,3 de silicio, 0 a 0,6 de magnesio y menor a 0,5% de fósforo y 0,005 de azufre. Cuando nosotros hablamos de la diferencia fundamental entre ambos materiales, que son los aceros o otros metales, es por su ductibilidad, ¿no? Esto por lo general son deformables debido a su laminación, cuando son calientes, se deforman en fundiciones que son frágiles, ¿no? Por lo generalmente más en fundiciones. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca después de, por ejemplo, procesar un mineral, son extraídos, por ejemplo, para fabricar nosotros acero, principalmente los ingredientes es el hierro. Desafortunadamente este material no existe naturalmente. Existen minerales, por ejemplo, con alto contenido de hierro, como la hematita, la magnetita, y también otras rocas que son bajas, en bajas concentraciones de hierro, ¿no? Ojo que el hierro no se encuentra en estado natural, eso se tiene que sacar de otros minerales. Entonces, por ejemplo, estos minerales son rocas extraídas, son molidas en porciones de hierro concentradas por flotación y otra técnica, ¿no? De separación magnética. Después de procesar el mineral de hierro de las celdas de flotación de espuma, los separadores magnéticos, los minerales finalmente son molidos y no pueden ser colados directamente al alto horno. Por lo tanto, los minerales deben ser abultados para que haya una suficiente cavidad entre columna para un buen flujo de una carga a través de ella, ¿no? Para tener agrupaciones de materiales se realizan principalmente dos tipos de procesos, de la pelletización y la sintetización, ¿no? La pelletización, por ejemplo, hay una fase de reducción en el que el mineral del hierro no puede convertirse en metal hasta que se elimine o se reduzca el oxígeno. Y existen dos procesos, por ejemplo, el proceso para lograr esto, la fundición en altos hornos y el proceso de reducción directa. Cuando se emplea en los altos hornos, el proceso de producción se conoce como arrabio o pig iron, ¿no? Hierro líquido que luego se solidifica. Por otro lado, por ejemplo, si se emplea el proceso de producción directa, con el producto final es un material muy poroso, conocido como hierro esponja. Ambos tienen un alto contenido de carbono, con lo que se necesita refinación. Por ejemplo, cuando tenemos una fase de afinación, en la producción del acero se necesita tanto el arrabio como el hierro de esponja, que se somete a procesos de afinación. Y existen, como se dice, esos dos procesos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de aleaciones del acero, o tenemos la composición de química del acero, por ejemplo, la variación del contenido de carbono de otros elementos, ¿no? Si tiene silicio, níquel, manganeso y cobre, hay una alta soldabilidad, resistencia, dureza y ductibilidad. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las propiedades del acero, también, ¿no? Tenemos
En la composición del acero, por ejemplo, la composición del acero tenemos la aleación del fierro, del cobre, ¿no? Puede contener otros elementos que te hacen resistente, dúctil, y otros que pueden modificar las propiedades del acero, ¿no? Por ejemplo, hay un proceso mecánicos, hay un proceso de laminado, estiramiento térmico, por ejemplo. En las aleaciones del acero, tenemos el acero estructural, el acero de refuerzo, el acero conformado en frío y productos de sujeción. Ahora, ¿qué nos referimos con acero estructural? Es el acero que se utiliza en perfiles estructurales para la construcción mm, de edificios de acero, por ejemplo, en columnas y vigas de acero, en placas y barras que tienen varios tipos de miembros estructurales, como vigas, columnas, arrastramientos, cerchas, vigas, puentes, para todos ellos, ¿no? También tenemos las aplicaciones del ACTM, por ejemplo, el tipo de acero estructural más empleado es el A36. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque tiene un carbono de 0,36 máximo, tiene una densidad de 7850, tiene un límite de fluencia mínimo de 2500, también tiene otras cantidades, ¿no? También tenemos el acero de refuerzo, que eso es el acero convencional, que se utiliza, por ejemplo, por ejemplo, eso se utiliza en las barras longitudinales de acero para que puedan resistir las fracciones originadas por la tracción y reflexión. Es lo que se hacen con los estribos, con los aceros para las vigas, para las columnas, ¿no? Su función del acero de refuerzo es resistir los esfuerzos de tracción para diseñar el concreto, que son incapaces de tomar tracciones. Asegurar también, por ejemplo, los anchos de grieta que no excedan ciertos límites. Prevenir los agrietamientos, proveer de fuerzas de compresión cuando el concreto no solo puede resistir a los esfuerzos actuantes, también restringir el pandeo, promover confinamiento y sobre todo eso, ¿no? Por ejemplo, tienen varias propiedades que son la compatibilidad, por ejemplo, del acero y del concreto, son coeficientes de dilatación, hay una protección contra la corrosión y el concreto, por ejemplo, actúa como protector de refuerzo del acero contra la corrosión del acero, ¿no? Para que no haya una más rápida corrosión. También hay una protección contra el fuego, porque el concreto, por ejemplo, presenta una resistencia al fuego del acero que no es tan buena por su conductividad térmica. En cambio, no, el concreto protege al acero desde de la exposición a estas temperaturas elevadas. También tenemos las barras de acero laminadas en caliente. El acero, por ejemplo, de refuerzo tiene resistentes corrugaciones en la superficie. Han visto ustedes el acero que es con lo que se construyen las casas. Los aceros lisos, por ejemplo, casi no se usan como refuerzo, salvo la de 1/4 de pulgada, me parece que se utiliza en nuestro medio para el refuerzo de la retracción de la temperatura de los aligerados. O para los estribos de las columnas, no básicamente eso. Los aceros lisos, por ejemplo, antes eran los únicos disponibles que han sido complementados y reemplazados por los corrugados, con lo cual se ha logrado la mejora del acero, ¿no? Porque hay mayor adherencia al concreto. Por ejemplo, en la norma CTM, la A615 especifica que la altura mínima que deben tener las corrugaciones o resaltes se inclinan a los mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las barras de refuerzo en aceros del Perú, eh, por ejemplo, acá los aceros de refuerzo comerciales en el Perú deben cumplir con las normas técnicas peruanas de la 341031, ¿no? Que es la A42 del acero grado 60, o el ACTM, la 615, o la ACTM A706, que es el acero de grado 60 y el acero de baja aleación, ¿no? Después de eso, tenemos las barras de refuerzo, que tenemos acá la composición del acero, que es el cobre, que mejora la resistencia a la corrosión. También tenemos el manganeso, que es desoxidante. Tenemos el silicio, que se emplea como un desoxidante, actúa como un endurecedor de la aleación del acero. El fósforo y azufre, que sí o sí perjudican la tenacidad del acero, ¿no? Después de eso, también el acero presenta impurezas, que son elementos indeseables en la composición del acero. Estos se encuentran en las fundiciones y están presentes en los minerales y en los combustibles. Se procura eliminar esto o reducir su contenido debido a que son perjudiciales para las propiedades de su aleación. En los casos de eliminarlas resulta imposible, en realidad es demasiado costoso y se admite su presencia, pero en cantidades mínimas, ¿no? Tienen que estar sujetas a un proceso de eliminación, o en el que hay una menor cantidad de acero. También tenemos, por ejemplo, el acero, por ejemplo, presenta la soldabilidad, ¿no?
por su composición química, no es el carbono equivalente a mayor a 0,5%, no es soldable en esencia. El alto contenido de carbono equivalente lo hace un acero difícil de soldar, o sea, no tiene que tener una cantidad grande de carbono. Después de eso es necesario utilizar procedimientos muy cuidadosos para lograr una soldadura decente, no como cualquier tipo de soldaduras. También el acero expuesto, por ejemplo, a las temperaturas, a altas temperaturas, reduce sus propiedades mecánicas. Y esto es muy importante porque el acero es modificable a las altas temperaturas y por lo tanto el recubrimiento del concreto protege, ¿no? Hasta ciertos límites también, no es como que protege al 100%, pero sí prolonga el tiempo necesario para que sus propiedades mecánicas no se vean tan afectadas, ¿no? Debido a las altas temperaturas. Por ejemplo, hay un efecto de la temperatura que tanto la resistencia y la compresión del concreto como su modo de elasticidad disminuyen cuando están sometidas a altas temperaturas. Y también, pues, ¿no? Hay acero, por ejemplo, para concreto preesforzado. El concreto, por ejemplo, se requieren alambres, en filamentos, en cables, en barras especiales también, ¿no? El acero, por ejemplo, de refuerzo en hormigón pretensado, puede tener propiedades de alta resistencia y baja relajación. Para ello se utiliza aceros de alto contenido en carbono y aceros aliados en alta resistencia. El acero, por ejemplo, conformado en frío, eh, el acero conformado en frío, por ejemplo, se utiliza para la armazón de estructuras de suelos, de paredes, de techos, así como también para otras aplicaciones de muros de cortinas, ¿no? También tenemos, hay mallas electrosoldadas, mallas también que sirven, ¿no? Estas, por ejemplo, estas mallas electrosoldadas, son refuerzo prefabricado para el concreto, ¿no? Entre alambres lisos o corrugados. En nuestro medio no es raro encontrar aceros trefilados o esos trabajados en frío. Es muy poco, ¿no? Porque las propiedades mecánicas, por ejemplo, de estos aceros son distintas al del acero. Ya que el estiramiento en frío elimina el escalón de la fluencia, dando lugar a aceros bien frágiles, ¿no? Pero también es un tipo de acero. Hay conexiones metálicas que su diseño y fabricación tienen un objeto de transmitir cargas y fuerzas, ¿no? Hay conexiones soldadas, sencillas y económicas, que requieren menos trabajo en taller, también hay mayor supervisión en obra, y también esto debe tener mano calificada, ¿no? Por ejemplo, para conexiones aplicadas es un proceso atornilladas, hay un proceso en frío, una rápida instalación, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de las ventajas del acero, este es un material homogéneo, es de alta resistencia porque presenta una alta relación de resistencia y rigidez por su unidad de volumen. Hay uniformidad y cuando se dice que es uniformidad y homogeneidad, ¿no? Por lo general, cuando nosotros hablamos de eso, es un material homogéneo. Hay un rango de las, hay un rango elástico amplio. Mm, También cuando nosotros hablamos de eso, que permite soportar muchos ciclos de carga y descarga, y también de compresión y de tensión, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de durabilidad, con un mantenimiento adecuado, su vida útil puede prolongarse casi indefinidamente. Ductibilidad, por ejemplo, sus grandes deflexiones ofrecen evidencia de la inminente falla, ¿no? Cuando hablamos también de tenacidad es porque presenta resistencia y ductibilidad. Ahora, ¿es rápido de construir? Sí. Es muy, o sea, también porque puede unirse a otro elemento con su misma especie, o lo cual representa una gran ventaja como material de construcción, ¿no? ¿Es reciclable? Sí, pero no todo, ¿no? Tiene que tener una cantidad, o sea, tiene que haber más cantidad de acero que otros elementos, ¿no? También hay otros que dicen que es flexible, este, presentan una economía en acabados. Por ejemplo, en los peraltes de las vigas, las traves y las armaduras de los marcos rígidos son menores en una estructura de concreto, ¿no? Logrando con esto un ahorro en revestimientos de muros, en fachadas, también en acabados, ¿no? Presenta así como una rapidez en construcción, mientras que en lugar de la obra se está construyendo la cimentación, al mismo tiempo en el taller se fabrica la estructura. Se minimiza la influencia de las condiciones meteorológicas en la calidad de la construcción. Por eso, o sea, debido al trabajo del prefabricado hecho en la planta bajo un ambiente controlado, ¿no?
Desventajas dicen que también es del costo, ¿no? Hay otros que dicen que, por ejemplo, cuando dicen desventajas, hay un costo de mantenimiento. Una estructura metálica, por ejemplo, requiere, además del acero estructural, otros materiales o insumos complementarios como soldadura, tornillería, pintura. En Perú, por ejemplo, la mano de obra es barata y el material es caro. La diferencia del costo entre las diferencias de las calidades del acero estructural son bien significativas, ¿no? Hay otros que están, por ejemplo, sí o sí tienen que pintarse, estar ahí poniéndole esmalte periódicamente, ¿no? Por ejemplo, también hay un costo de mantenimiento o de protección contra el fuego. La mayoría de los aceros, por ejemplo, son susceptibles a la corrosión, por lo que deben pintarse. Por ejemplo, la protección contra el fuego en las estructuras de acero contra el fuego es cara y en ocasiones puede representar hasta un 5% del costo de la fabricación de la estructura. Y por lo general sus resistencias se reducen, ¿no? Durante el incendio y presentan otro tipo de impedimentos, ¿no? De perjudicaciones. Susceptibles al mandeo también son vibraciones, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, en parte es parte de un buen diseño, sin embargo, además de satisfacer las condiciones de seguridad que se necesita, cumplir también con otros requisitos de servicio, como funcionamiento y confort, ¿no? Entre más largos y esbeltos, así como dicen, sean los miembros de compresión, mayor es el peligro del pandeo, ¿no? Chicos, con esto terminamos nuestra primera clase. Espero que hayan tenido una introducción y que puedan ver el proceso de producción, ¿no? De cómo es el proceso de formación del acero, las ventajas que tiene, su composición, etcétera. Chicos, con esto espero haberles despejado las dudas un poco acerca de lo que es el acero, ¿no? Gracias chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, cuídense.